¿La música sigue sonando, Carla? Sí, Lalo, pero usted sabe que hay algunas orquestas que están en extinción. Hoy en Tramas Políticas Culturales. Las orquestas del Bicentenario. Bienvenidos a una nueva temporada de Tramas. Yo soy Carla del Cueto. Yo soy Lalo Lugo y vamos a tener la cobertura cultural de la semana. Postales, el bloque de mi compañera Carla del Cueto, Postales del Gran Buenos Aires. Y hoy vamos a tener... Vamos a hablar sobre Cara de Queso, que es una película de 2006, dirigida y con guión de Ariel Winograd. Y acá en el piso vamos a tener unas entrevistas, ¿no? Sí, acá en el piso vamos a estar hablando con Marina Pra y Nicolás Gabé, que son directores y docentes de las orquestas del Bicentenario. Sí, también acá en el estudio vamos a tener a 4 chicos de la Orquesta del Bicentenario de la UNS tocando acá en vivo. Y la agenda semanal, como siempre, de la cual todos son partícipes. Bienvenidos, esto es Tramas. El semanario cultural de UNITV. Carla. Bueno, un poco, digamos, venimos hablando ya bastante sobre las políticas culturales, ¿no es cierto? Sobre sí. Las distintas organizaciones comunitarias que también realizan actividades culturales. El Estado, digamos, es un actor fundamental también en la política cultural. Exactamente. Para nada marginal, ¿no? Sí, son una serie de noticias de índole cultural que atañen a la cobertura de diferentes proyectos y planes que venían sucediendo a lo largo de diferentes proyectos, ¿no? En el caso de hoy son las orquestas del Bicentenario, en un proceso que inició hace 3 años, si no recuerdo mal, donde los alumnos podían tener los instrumentos, acceso, docentes, y recién hablaba, hace un ratito hablaba con Marina, digamos, cuál era el proceso, ¿no? Que lo vamos a ver a lo largo del programa. Sí, sí. Es pero digamos que diferente muy al rápidamente creció, ¿no es cierto? De 2 o 3 orquestas a alrededor de 50. Sí, a mí lo que me llega por cercanía familiar es tener sobrinos que participaron de las orquestas y se les abrió un mundo, ¿no? En cuanto a la música. No solo el acceso al instrumento, sino la posibilidad de tocar en otras orquestas, en otros grupos, en otras búsquedas, de diferentes lenguajes, claro, inclusive. Exacto, sí, esto del aprendizaje de un lenguaje, el acceso. A mí me interesa también un poco, digamos, de cómo veníamos pensando también la intervención estatal en relación con la cultura, que en la primera temporada había algo sobre los controles, sobre la cuestión más represiva, o tal vez de esa exigencia del Estado y cómo eso impactaba en la cultura. Esta es otra iniciativa, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con generar nuevos espacios, el acceso a otros lenguajes. Sí, son proyectos de un alcance nacional que intervienen de diferentes maneras, ¿no? Me parece que esa era la diferencia, mientras que lo que veíamos en el territorio era cómo las gestiones municipales acompañaban o no las diferentes propuestas culturales de la región. Vamos a hablar un poco sobre el destino de ese proyecto que hoy está tecleando. Si le parece, Carla, los invitamos ahora sí a ver la cobertura cultural de la semana. La música para mí es donde me siento libre, me siento tranquila. No hay mucho en qué pensar, simplemente estás entre compañeros, todos te apoyan y te sientes libre. Sientes que no hay nada más importante, no hay nada a tu alrededor y cuando estás en el escenario y te aplauden, sientes que ya lo diste todo ahí. La música para mí representa todo, sinceramente, porque es mi salida de las cosas malas, es una forma de divertirme, es una forma prácticamente de quien soy yo, casi. Sin la música ahora mismo yo no sería nadie. La música me cambió la vida. Maravilloso, es una experiencia única que te lleva a todos lados.
es alegre, para mí es de las mejores cosas que hay la música. La música está en todos lados. A mí en principal no me sentía atraída por la música más que lo que uno escucha. Simplemente un día vinieron a mi escuela, se presentaron y dije, bueno, voy y toco, y era eso nada más. No pensé que me iba a gustar tanto, y hasta el momento de hoy que para mí ya lo es todo. Dije, bueno, voy a ver qué onda, y fue muy bueno porque no esperaba encontrarme con el grupo maravilloso que tenemos en la orquesta. Yo me enteré de la orquesta por unos compañeros que en el colegio... Yo no vine a tocar, yo venía a ver solamente, porque me gustaba ver. Empecé a estudiar música cuando empezó la orquesta, y ahí me arrimé a lo que también ahora toco en un ensamble, y no lo quiero dejar más. Si me preguntás antes de la orquesta, ¿qué hacía antes? No sé qué hacía antes. Como que mi vida era la orquesta después. Cuando me enteré que las orquestas no iban a estar más, no sabía si llorar, si amargarme, no. Era como que se me vino todo el mundo abajo. La verdad fue triste, porque cerrar una forma de estudio de la que chicos, sinceramente, algunos no tienen plata para poder. Yo no tengo plata para poder estudiar, sinceramente, música aparte de otro lugar. Las clases son caras. Es una tristeza que cierren un lugar de estudio que es un derecho nuestro incluso. Fue como una trompada porque te digo, viste, es algo muy bueno para mí, y bueno, saber que no iba a seguir como... Después de haber estudiado acá en la orquesta, yo empecé a estudiar en el conservatorio porque definitivamente quería seguir con la música. Voy a estudiar música toda mi vida. Todo lo que pueda, hasta el día en que me muera, voy a seguir estudiando. Quisiera que la música fuera mi profesión, pero lastimosamente viendo cómo están las cosas de los profesores y las carreras, me va a tener que alejar un poco de la música para quizás tener otra carrera que no tiene nada que ver, pero al menos como para poder subsistir, al menos. Bueno, allí veíamos en la cobertura a los chicos de la Orquesta del Bicentenario que se reunieron para ensayar y no perder lo que habían visto a lo largo del proceso de la orquesta. Ahora, si les parece, vamos a la columna de mi compañera Postales del Gran Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar de Cara de Queso, una película de 2006 dirigida y con guión de Ariel Winograd, que es una película que toma un tema bastante atípico para hablar del Gran Buenos Aires, como son los countries y barrios cerrados. La película tiene como protagonistas a Mercedes Morán, Carlos Caspar, Federico Lupi, hay Susupe Coraro, hay muchísimos actores, es bastante Julieta Silverberg, es un elenco bastante amplio de actores bastante reconocidos, y como decía, habla sobre un aspecto del Gran Buenos Aires menos representado cuando se habla del Gran Buenos Aires, menos referido, como son los countries y los barrios cerrados. Hay otras 3 películas también que podemos mencionar, como Una semana solos o Las vidas de los jueves, que también toman como centro de la acción los countries, ¿no? Para hablar del Gran Buenos Aires. Una cuestión específica en relación con esta película es que consiste, digamos, el relato habla sobre, se ubica a principios de los 90 y es un country comunitario de la comunidad judía. Entonces conviven en la descripción que se hace sobre la vida en los countries, lo específico de las condiciones de vida en un verano, porque son recientes que van a pasar el verano al country, con aspectos más comunitarios, como por ejemplo el baile de Ricudim, el buraco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, están las prácticas deportivas más propias de, digamos, de escenas en la pileta, como vemos en la televisión, tenis, estas actividades, el golf, por ejemplo, con actividades más vinculadas con lo comunitario. Los protagonistas principales de la historia son preadolescentes, y entonces están las historias amorosas, hay una salida también que hacen a una discoteca. Es bastante atípica, entonces decíamos, en relación con el tipo de descripción que se hace
sobre el Gran Buenos Aires, y aparecen esos conflictos concentrados principalmente en un verano a principios de los 90. Entonces hay también todo un trabajo de reconstrucción de la época. Tiene bastante especificidad y además, bueno, muestra también cómo se intensifican las relaciones en un contexto de como una suerte de comunidad cerrada, ¿no es cierto? Claro. Que implica la vida en el country. Entonces ahí, de alguna manera, se combinan la vida comunitaria, ¿no es cierto?, con los ingresos y las a quién se deja ingresar y a quién se deja fuera, con la particularidad del country, ¿no? Entonces, eso es lo que la vuelve bastante interesante como retrato de un aspecto de la vida en el Gran Buenos Aires. Bien, al principio decías, raro hablar de country, pero cada vez son más y hay más, así que es muy actual. Y es un tono de comedia, que también eso es significativo. Bien, gracias Carla, muy bien. No se vayan, en el próximo bloque aquí los invitados para hablar sobre políticas culturales y en este caso las orquestas del Bicentenario. FM La Uni marca tus segundos, minutos, horas, días, meses, todo el año. Información, música, historias, puntos de vista, discusión. FM 91.7. Somos FM La Uni. Comunicamos lo que no se dice. Escuchamos lo que no podés callar. No podés callar. Somos FM La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, hoy vamos a hablar con nuestros invitados sobre el programa de orquestas y coros infantiles y juveniles del Bicentenario, que se inició, es un programa que se inició en 2008. Les damos la bienvenida a Marina Pra, que es docente de lenguaje musical en la Orquesta de San Miguel, Sí. y a Nicolás Gabé, que es director de la orquesta en José León Suárez, ¿no?, en San Martín. Muchas gracias. Barrio Independencia. Muchas gracias por venir. Bueno, un poco lo que queríamos que nos cuenten es cómo se inició este programa y cuáles eran sus objetivos iniciales. Bien, el programa se inició en 2008. En ese momento había solamente 2 orquestas en todo el país, infantiles y juveniles, y creció exponencialmente hasta el 2015, que creo que llegamos a tener 80 y pico de orquestas y coros. 80 y pico de orquestas. Sí. Pensamos que eran alrededor de 50, Sí. ¿no? No, un poco más. Y El número de 50 es solo en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Ah, ok, concentraba mucho. Sí, y por la población. Y los objetivos más interesantes, por ahí que a la gente le puede interesar, es el aprendizaje colectivo de la música. Y con un perfil totalmente diferente del que se ve en otras instituciones como son academias o conservatorios o institutos. Claro. Cuando uno va a un conservatorio es una educación individual e individualista, o sea, personal. En el sistema de orquestas y de coros, la educación, el aprendizaje del instrumento se hace junto con el otro. Entonces, al aprender junto con el otro, el crecimiento es exponencialmente mayor porque es social. Es holístico porque aprendo, pero al mismo tiempo aprendo lo que pasa con el otro, qué dificultades tiene el otro. Aprendemos juntos y eso hace que el resultado musical sea de mejor calidad o más rápido. Más rápido, también, me constan los encuentros sí, en el patio, en el sauce. Sí, en un año tocan lo mismo que por ahí tenés en 3, 4 años de conservatorio, o sea, mismo cantidad, porque tienen mucha más cantidad de horas tocando. O sea, no más cantidad de horas de clase, sino más cantidad de horas tocando. El hecho de estar en la orquesta les hace tocar obras que quizás en una formación de conservatorio o institución tardarían más tiempo en llegar. Claro, más o menos alrededor de Exacto.
de 3 años, según la práctica tradicional o la enseñanza tradicional, es después de 3 años, después de una acumulación de aprendizaje, vos podés acceder a una práctica colectiva. Acá desde el primer día, desde el primer momento que vos tenés el instrumento, ya estás tocando con otro, estás construyendo con otro. Esto está más en sintonía con lo que es la ejecución musical, ¿no? Un poco esto en los ensambles, en los grupos musicales, en las orquestas, es una creación colectiva, ¿no? La ejecución. Siempre es una creación colectiva. Vos tenés tanto la orquesta como el coro, necesita del otro. Una cosa que hablábamos era la diferencia de si hoy las orquestas, digamos, tradicionales tienen un montón de excelentes instrumentistas individualizables. Y el proyecto de la Orquesta y Coro del Bicentenario es una orquesta de chicos que siempre tocaron juntos, o que pueden tocar con otros, que pensaron ya su música, aprendieron junto con el otro. Entonces no los piensan en rivales o posibles que me corren la silla o me sacan el primer violín o la primera fila, sino en me gusta estar tocando con el otro y que entre los dos hagamos algo diferente. ¿Eso es algo que ocurre en las orquestas, que es habitual, digamos, esta cosa más de la competencia que de la cooperación? Claro, además que de los diferentes niveles de los músicos es fundamental la participación de todos. Claro. Digo que si falta uno, bueno, ya suena diferente. Claro. Nico, vos dirigís la orquesta en José León Suárez. Acá el proyecto está descontinuado desde el año pasado. ¿Cómo continuó el proyecto allí en José León Suárez? ¿Cómo es la actualidad de la orquesta? Bueno, nosotros atravesamos una dificultad que fue el traspaso del programa de sus orquestas de Nación hacia las provincias. Nosotros en provincia de Buenos Aires atravesamos conflictos diferentes, principal el cobro. Los profesores mantuvieron el trabajo con los chicos y realmente el año pasado estuvimos 8 meses, hasta 8 meses sin cobrar, hasta 1 año sin cobrar en algunos casos. ¿El financiamiento incluye el salario el para salario de los profesores? El salario de los profesores, sí. ¿Y el mantenimiento? No. Y el mantenimiento de los instrumentos y el traslado de los chicos. Las propuestas. Las viandas. No, la propuesta incluía los instrumentos, me comentabas que había lutería también, de arreglo de los instrumentos, y los instrumentos que daban el espacio, era el proyecto de los chicos se llevan el instrumento a su casa, ¿no? Así también. Sí, en comodato. Nosotros, claro, les damos el instrumento en préstamo comodato, después de que los chicos aprenden a cuidarlo, a defender el instrumento. Recuerdo situaciones donde días de lluvia y calles de barro donde los chicos cuidaban más el violín, venía el violín envuelto en una bolsa casi impermeable, más que otros libros u otros objetos que bueno, ellos valoraban el instrumento y cuidaban el instrumento como oro. Hoy, diciendo un número, hablaban de 80 orquestas en todo el país. Hoy, ¿cuántas quedan? ¿Tienen un número aproximado con estos idas y venidas? El número de 80 yo creo que es un poco corto, es un poco más. Sí. Yo creo que fueron 150 orquestas en el país. Hoy me parece que se mantiene. La verdad es que cada orquesta está intentando sobrevivir según su modo de gestión y sus posibilidades también. Claro. ¿Cómo fue que lograron ustedes mantenerse? ¿Qué estrategias llevaron adelante? Porque digo, 8 meses sin tener el financiamiento. Por supuesto. Nosotros ya es un esfuerzo enorme, digo. Tuvimos muchos chicos que venían y su profesor por ahí no venía a dar su clase porque el profe tenía que salir a buscar otro trabajo para alimentar a su familia. Hijos. Bueno, antes era un trabajo, ahora pasó a ser otra cosa, digamos que... Pero digamos, un poco es resultado entonces de esto, de poner el hombro y de trabajar sin retribución. Sí, después se fueron regularizando los pagos de alguna manera, todavía no está en todos los casos y en todos... Estabilizado. Estabilizado, pero bueno, más o menos... a ver, el problema fue que había mucha desconfianza en esto, en este programa. En el programa. Claro, entonces
la gente que asumió la coordinación, o los coordinadores nuevos, la nueva política cultural, bueno, se tomó su tiempo para evaluar si nosotros íbamos a trabajar o no y si cumplíamos con los horarios. Me consta que, no recuerdo bien si era el coro o la orquesta, estaba en Barrio Barrafaldi, ¿no? Teníamos dos orquestas y dos coros acá en San Miguel. Había un coro en Barrufaldi. El coro, claro. Sí, de niños. Sí. Está el coro juvenil que está en San Miguel Oeste, si no me equivoco, la orquesta de Bellavista y la orquesta de San Miguel, digamos que donde yo trabajaba, que funcionamos en un principio en el Nacional. Exacto. Y que después, bueno, por falta de espacio, nos trasladamos al Centro Cultural. Y Nico, vos hiciste referencia a donde ensayan, creo que es el barrio Independencia. El coro funcionando en Barrafaldi, Sí. El barrio Independencia no lo conozco, digo, a partir de ver los pibes del barrio caminando con sus instrumentos, cuidados, ¿hay ejemplos, hay casos? ¿Qué pasaba en el barrio donde se iba el coro, donde iba la orquesta? ¿Se compartía en la calle? Sé que han cantado en la calle, han compartido con el barrio su saber. Transforma la familia, transforma el barrio, cambia digamos, la panorámica del barrio cambia, o sea, pasan otras cosas y a todos les llama la atención, los cuidan. Es interesante porque la experiencia que tengo, ¿no?, es que el barrio mismo los cuida a los chicos, saben que son los chicos del coro, son los chicos de la orquesta y aunque no participen, saben quiénes son y los cuidan. Es una cosa interesantísima que pasa. Lo lindo que pasa también es pasar por las casas o por las calles y escuchar un trombón que suena, que está estudiando, o instrumentos que se juntan en una casa y la madre viene y me dice, ahora tenemos que sacar todos los muebles de la casa para guardar un cello, un contrabajo, 2 violines. Bueno, lo que queda entonces hay una cosa interesante que es, los chicos se han apropiado de eso, que eso es importante, claro. Y que el programa no necesariamente tenía como objetivo que los chicos fuesen instrumentistas o cantantes que hagan carrera en eso, pero el tema es un programa que no está buscando a ver el mejor instrumentista para llevarlo sino era la cuestión colectiva. Y una complementación del trabajo pedagógico de las escuelas. Por eso la mayoría, salvo excepciones, como fue el caso nuestro, por una cuestión de que la escuela no tenía lugar para darnos, funcionan en escuelas. Claro. O sea, era un complemento y una ayuda para educativo. Exacto. Nos piden de ir cerrando, nos quedaríamos mucho tiempo más. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y la verdad que nos quedamos con estas ideas, ¿no? De qué es lo que queda de una experiencia tan linda como la de las orquestas juveniles del Bicentenario. Y en el próximo bloque los tenemos aquí, vamos a tener a 4 chicos tocando aquí en el estudio, bueno, para compartir con todos ustedes ese proceso de enseñanza-aprendizaje y compartimos con ustedes la agenda cultural. Y que los jóvenes tengan la alternativa de estar en una universidad cercana y pública, gratuita acá, es una alternativa que nosotros ni soñábamos.
Cultural. Muchas gracias, Lalo y Carla. Bienvenidos a una nueva agenda cultural de Tramas. En esta sección difundimos las actividades culturales y artísticas más destacadas de la región para esta semana. Les cuento. El sábado 7 de octubre, a partir de las 18 horas, se va a realizar la Noche de los Museos en Morón. Esta actividad se da en el marco de los festejos por el aniversario número 232 del municipio y va a incluir visitas guiadas por sitios fundacionales, muestras de artes visuales, recorridos por el Paseo de las Artes, radio abierta y muchas otras actividades más. La jornada va a empezar en la dirección Casulo 59 en Morón. Por otro lado, les cuento que el domingo 8 de octubre a las 20 horas va a haber función de Casa Valentina. Esta es una comedia emocional de alto impacto basada en hechos reales y situada en el año 1962. Esta obra está escrita por el autor de La Jaula de las Locas. La función va a ser en el Cine Teatro Helios, ubicado en el Boulevard San Martín, 3076, El Palomar. Además, el miércoles 11 de octubre a las 18 horas se va a realizar el cuarto Festival Audiovisual organizado por la Licenciatura en Comunicación y la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos de la Universidad. En este festival van a poder ver la proyección de cortos y documentales producidos por estudiantes y profesores de dichas carreras. El festival se va a realizar en el auditorio del Multiespacio Cultural de la UNCS, en José León Suárez y Juan María Gutiérrez, Los Polvorines. Además, les cuento que el sábado 14 de octubre a las 21 horas hay función de Falladas. Esta es una obra de teatro que trata sobre 4 amigas atravesadas por los problemas de la edad, del amor y todas aquellas cuestiones que complican nuestra existencia cotidiana. La función va a tener lugar en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en la calle 10, entre 46 y 47, en la ciudad de La Plata. Por último, les cuento que entre el 6 y el 29 de octubre se va a realizar el 13º encuentro de teatro en la UNCS. En esta edición van a participar obras destacadas del circuito teatral del Instituto Nacional del Teatro y además van a seguir en función la obra Galileo Galilei, El mensaje de los astros. En este festival va a haber una amplia programación que pueden conocer en la página www.ungs.edu.ar. Y para ir cerrando, les cuento que, y les recuerdo que nos pueden hacer llegar información al mail agendatramas@uni-mediotv.com.ar para que difundamos en este medio. Ahora volvemos a estudios con Lalo y Carla y los chicos de la orquesta y nos volvemos a encontrar la próxima semana con una nueva agenda. Muchas gracias, Sol Guarino, por la agenda y estamos acá con Mauro, Ángelo, Francisco y Alejo. Muchísimas gracias, chicos. Y con Oscar Preto, coordinador del área de música del Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. Oscar, durante todo el programa estuvimos charlando sobre las orquestas del Bicentenario, sobre esta política cultural. ¿Cuál es la situación hoy de las 2 orquestas y 2 coros que funcionaban en la universidad? Tanto las 2 orquestas, sede Bellavista, sede San Miguel, como el coro infantil y el coro juvenil, están en un impasse. O sea, estuvieron funcionando normalmente hasta el 31 de diciembre del año pasado, haciendo la salvedad de que la universidad se hizo cargo de los salarios de los docentes y les reconoció un aumento. Ese importe recién fue devuelto a la universidad hace unos semanas, hace poquito. En la actualidad estamos a la espera de una respuesta de financiamiento. Hay posibilidad de que la orquesta se provincialice. En nuestra situación también está la orquesta de la Universidad de Avellaneda, que pertenecieron, quedaron en el ámbito nacional esas 2, pero bueno, hay llamados, hay promesas, pero sí, nada más que había como mucha conversación. Claro, hay mucha conversación con provincia, a mí me han llamado gente de provincia, me llamó gente de nación, pero el tema es que no arranca. Seguimos hablando, estamos a la espera. Pero en este momento las orquestas están en ese impasse y bueno, obviamente hay una situación que es la relación que tenemos con los chicos no se ha perdido, o sea, seguimos teniendo, siguen yendo a tocar al Centro Cultural y lo que sí hemos mantenido los instrumentos en casa de los chicos no lo siguen manteniendo ellos.
Pues el programa prevé eso, que mediante un comodato los chicos se lleven el instrumento a casa. Eso lo siguen manteniendo ellos. Bueno, y en relación con eso, ¿qué actividades están haciendo ahora? ¿Cómo están tocando? ¿Cómo es la situación? ¿En qué proyectos están? Y ahora yo, por ejemplo, estoy en una orquesta que se llama Chupana, que está en Hurlingham. Ah, mira. Yo nada más voy a tocar los sábados porque no me alcanza para tomar las clases los días de semana. Bien. Actualmente yo estoy en el Conservatorio Julián Aguirre. Ajá. Sigo tocando, estudiando. Después de haber tenido la experiencia de la Exacto. orquesta. Ah, qué interesante. Bien. ¿Francisco? ¿no? Alejo. Alejo, ahí lo tenía cambiado. Yo estoy estudiando en el Conservatorio de Manuel de Falla. Ajá. También yendo con Mauro a la orquesta de Chupana, ya que somos familiares. Entonces a él le enseñé lo que era la música y bueno, ahora está ahí conmigo. Se entusiasmó también. Bueno, yo estoy en los ensambles de las diplomaturas de la universidad, en el de rock nacional y en el de folclore. Y estoy también viendo si ir a Chupana con ellos o no, porque me quedo un poco lejos, pero probablemente vaya. ¿Y sabían música antes? ¿Habían tenido acceso a instrumentos? Muy poco. No, muy poco. Yo sabía por ahí lo básico que se da un poco en el colegio, que no entendía mucho tampoco, pero bueno, una idea tenía. O sea, pero se abrió un panorama a partir de los instrumentos. Sí. Qué bueno, nos pone muy contentos. Bueno, un poco lo que hablábamos también es que se criminaliza muchas veces a la juventud, ¿no es cierto? Sí. Hay como siempre se le asigna, se estigmatiza y hay muchos jóvenes que se conectan con la música, con el deporte, digamos, hay un montón de actividades que llevan adelante y que muchas veces no se está contando. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Y llegamos al final del programa, sí, Lalo. No tenemos saludo. No tenemos saludo. Así hoy que quedamos hacemos así. un saludito. Y nos vemos el próximo viernes 20:30 acá en Tramas por UniTV.